En esta serie vamos a intentar enlazar toda la historia de League of Legends desde el principio hasta el momento actual del lore. Hoy, en el primer capítulo, vamos a indagar sobre todo en el inicio de todos los tiempos, de la creación del cosmos y de cómo Runeterra surgió tal y como es ahora. En el inicio de los tiempos, el universo no existía tal y como lo conocemos. Todo era como un lienzo negro de energía mágica, sin ningún tipo de orden. De este vacío nacieron las primeras entidades celestiales, siendo el primero y el más antiguo de todos Aurelion Sol. Aurelion Sol no fue creado, a diferencia del resto. Él simplemente despertó en esta negrura, y al ver que no había nada y simplemente había vacío, decidió cambiar el cosmos y moldearlo a su manera. Para Aurelion Sol, crear estrellas no era simplemente una tarea que tuviese que cumplir, sino que para él era su devoción, para él eran como obras de arte, y por eso decidió viajar a lo largo de todo el cosmos, creando constelaciones, estrellas y mundos por donde pasase. Al fin y al cabo, él era el único ente que existía ahí, o eso era lo que él se pensaba. Mientras que Aurelion Sol iba haciendo su autoproclamado arte por el cosmos, descubrió que no era el único que vivía ahí. El vacío. El vacío era una dimensión paralela que literalmente no era nada. Era simplemente una dimensión negra donde no había ningún tipo de materia, ningún tipo de tiempo. Simplemente era la soledad y el silencio eterno. El vacío ya estaba ahí cuando Aurelion Sol despertó y empezó a forjar estrellas, lo cual hizo que el orden perfecto del vacío, como ellos lo pensaban, estaba siendo disrumpido debido a la obsesión de Aurelion Sol con crear estrellas, constelaciones y planetas. Esto hizo que el vacío despertase y surgiesen los vigilantes, que eran las mentes conscientes del vacío, los que querían que siguiese todo tal y como estaba, los que seguían queriendo la paz, el silencio, todo lo que había antes de que Aurelion Sol despertase por primera vez. Durante muchos eones de historia antes de Runeterra, Aurelion Sol ya estaba en una guerra constante contra el vacío, sellando grietas de estos, volviendo a restaurar planetas y constelaciones que el vacío intentaba destruir, ya que Aurelion Sol veía sus creaciones muy superiores a los entes del vacío, aunque ya habitasen antes que él. Mientras que todo esto pasaba, mucho tiempo después, nacieron también los aspectos. Estos vinieron del reino celestial, como podrían ser el aspecto de la guerra, de la justicia, el aspecto del protector, o el que más adelante veremos, el aspecto del crepúsculo. A diferencia de Aurelion Sol, que sí que era un ser corpóreo, que sí que podía ir vagando por el cosmos a su voluntad, los aspectos no podían hacerlo, porque eran simplemente conceptos, eran entes que no existían, eran sentimientos, eran ideologías. Y esto hizo que los aspectos, a pesar de ser conscientes, al no ser corpóreos, tuviesen mucha envidia de Aurelion Sol. ¿Por qué él podría estar vagando por el cosmos a su voluntad y ellos no? ¿Por qué él podía forjar estrellas, mundos, constelaciones, y ellos únicamente podían mirar? Esto hizo que los aspectos odiasen a Aurelion Sol. Querían influir en el cosmos al igual que lo hacían él, pero no eran capaces de hacerlo. Hasta que descubrieron Runeterra, un planeta el cual no fue creado por Aurelion Sol, sino que, al igual que él, nació de una fuerza externa. Los aspectos descubrieron Runeterra antes que Aurelion Sol y utilizaron este planeta a su favor. Al ver que este planeta podía albergar vida inteligente, los aspectos idearon un plan y usaron la montaña más alta de este mundo, también conocido como el Monte Targon, para proyectarse en este mundo. ¿Cómo se podían proyectar en este mundo, diréis? Muy fácil. Lo hicieron a partir de huéspedes. Esto se traduce en poseer a mortales del Monte Targon, en los cuales poder proyectar su conciencia y su poder, ya que ellos mismos no podían hacerlo al no tener cuerpo. Y entonces los aspectos idearon un plan. Muchos años después, Aurelion Sol, mientras que estaba vagando por el mundo, se percató de Runeterra. No se sabe bien si por la influencia de los aspectos o porque simplemente en la inmensidad del cosmos destacó por algo. Pero el caso es que se dio cuenta de que era un planeta que él no había creado, que se escapaba de su control y que no comprendía. Y esto fue lo que irritó a Aurelion Sol. Este descendía hacia el planeta, no porque le gustase como el resto de planetas que él había creado, sino por curiosidad, porque este planeta le había desafiado, ya que no lo había creado él, sino que había aparecido, y quería comprobar por él mismo quién se había atrevido a crear algo
en lo que él pensaba que era su universo. Entonces descendió a la montaña más alta de todo el planeta, el Monte Taro. Los habitantes de allí no lo vieron ni como una amenaza ni como un enemigo, sino todo lo contrario, lo adoraban, ya que los habitantes de este monte, gracias a la influencia de los aspectos, consideraba el cosmos y las estrellas como el origen del mundo, lo veneraban, pensaban que él era su dios, que él era el omnipotente y el creador de todo. Esto hizo que los habitantes de allí llamasen a Aurelion Sol el creador de las estrellas. Construyeron monumentos en su honor y lo alabaron como si fuese el dios que siempre se les había prometido. Aurelion Sol, como el ser superior ególatra que era, vio a estos mortales como criaturas inferiores, pero a la vez los veía inteligentes, ya que en vez de enfrentarse a él como lo estaba haciendo el vacío constantemente, lo adoraron como si fuese un dios. Y esto fue lo que condenó a Aurelion Sol por el resto de los siglos. Estos mortales, como ya había dicho, estaban guiados por los aspectos. Y estos aspectos, sobre todo el del crepúsculo, consiguieron convencer a los habitantes del Monte Targon para que le cedieran una corona forjada por los aspectos, hecha de un material que lo que haría sería retener el poder de Aurelion Sol y controlarlo por completo. Este material era el oro estelar. Aurelion Sol, al considerarse su dios, pensó que esta corona iba a ser otro de los muchos tributos que le habían hecho, y en su ignorancia bajó y postró la cabeza para que lo coronasen. La corona se postró en la cabeza del dragón. El engaño había sido consumado. Aurelion Sol sintió como toda su fuerza era succionada y redirigida para alimentar el imperio de Targon. Vio como su poder estaba siendo cada vez más retenido, más restringido. El poder de la creación de los cosmos estaba siendo controlado por unos simples mortales. Y lo peor de todo, lo que hizo que realmente Aurelion Sol despreciase el Monte Targon hasta día de hoy, fue que cada vez que intentaba librarse del poder de la corona, cada vez que intentaba desobedecerlo, una estrella de las que había creado Aurelion Sol se apagaba para siempre. Una constelación se desdibujaba y morían, no volvían a renacer. Y esto era lo que más daño le hacía a Aurelion Sol, ya que al fin y al cabo estaban interviniendo ya no solo con su magia y su poder, sino con su vida personal, con todo lo que había forjado durante estos eones de existencia, todo lo que había luchado contra el vacío para que estas estrellas no se apagasen. Estaba siendo destrozado por unos simples mortales que le habían engañado y que le habían retenido en una jaula eterna. El forjador de las estrellas se había convertido en el guardián de Targon, no porque él quisiese, sino porque le habían engañado y le habían doblegado. Todo por su codicia, todo por su egocentrismo, todo por sentirse un ser superior a ellos y menospreciar la inteligencia de los aspectos. Ahora, Aurelion Sol, muy a su pesar, estaba condenado a quedarse a la merced de los targonianos hasta que pudiese librarse del yugo que le habían impuesto. Y este juró que algún día, cuando se librase de esta prisión, que destruiría Targon y todo lo que tuviese que ver con Runaterra, el planeta que se le había arrebatado todo. Pero mientras que sucedía todo esto, él no sabía que a lo mejor Runaterra ya se estaba destruyendo a sí mismo. Mucho antes de que los humanos construyeran ciudades o adorasen a los dioses celestiales, Runaterra ya tenía sus propios semidioses, o también conocidos como los primeros nacidos. Estos eran manifestaciones de la propia magia del planeta. No eran entes externos como podrían llegar a ser los aspectos, o como podría llegar a ser Aurelion Sol, que era un dragón del cosmos, sino que eran la propia naturaleza del planeta manifestada, corpórea. El primero de estos tres era Orn, un ser solitario, terco y amante de su propio espacio. Él no quería que los humanos le adorasen. Él prefería forjar tranquilo, sin que nadie le molestase. Dicen las leyendas que él creó a Freljord con sus propios puñetazos, moldeando la tierra y enseñando a los pies de estas montañas el arte de la herrería y de la forja a los humanos. Pero todo el mundo sabe que donde hay orden y silencio, siempre hay caos y guerra. El hermano de Orn era Volibear, también conocido como la Tormenta Implacable. Volibear representaba el lado salvaje, sangriento y destructivo de la naturaleza. Este no quería que los humanos viviesen tranquilos, forjando en sus casas, a diferencia de su hermano, sino que quería que abrazasen su lado más primitivo y salvaje, como se hacía antiguamente. Esto hizo que Orn y Volibear se enfrentasen varias veces a lo largo de la historia. Las leyendas cuentan que cuando estos dos peleaban, el cielo se teñía de una tormenta de fuego y electricidad. Pero para calmar la disputa llegó la tercera hermana, Anivia, la Criofénix. Esta actuaba como intermediario entre ambos, representando el ciclo eterno de la vida y la muerte, y el renacimiento, el cambio.
de que de los errores se aprende y siempre se puede mejorar. Estos dioses eran eternos e imbatibles, y obviamente ningún humano podía desafiarlos. Pero 3 hermanas humanas decidieron que no les parecía justo que unos dioses controlasen su manera de vivir. Hace miles de años, en Runaterra, 3 hermanas gobernaban las tribus del No: Avarosa, Serilda y Lysandra. Juntas eran conocidas como las Hijas del Hielo. Querían conquistar todo Freljord y unificarlo en una sola nación, la cual no tuviese que ser controlada por los dioses. Pero claro, para ello tenían que primero desafiar y vencer a los dioses. Así que decidieron empezar su campaña en contra de estos para poder conseguir su cometido. Los semidioses tampoco eran aliados, y aprovecharon esto en su contra. Serilda, la hermana más guerrera de las 3, se dio cuenta de que no podían vencer a Volibear, así que, en lugar de luchar contra él, hizo un pacto con él. Volibear odiaba la civilización que Ornn estaba enseñando a los humanos, y las hermanas le prometieron a Volibear que sus tribus seguirían siendo salvajes y lucharían en su nombre si le ayudaban a conquistar el resto del norte. Volibear, al oír esta oferta, sin dudarlo aceptó, sin saber que tarde o temprano pensaban incumplir el pacto que le habían propuesto. A esto, Ornn no quería meterse en conflictos, ya que él anhelaba una vida tranquila forjando, sin que nadie le molestase. Así que al ver que las 3 hermanas se habían aliado con Volibear para ganar la guerra, decidió irse a su forja personal y no irrumpir en esta guerra. Así que, básicamente, les dejó camino libre para conquistar el norte. Pero tras esto, cometieron el peor de los errores. Lysandra, mientras que se estaba pactando con Volibear para librar la guerra, viajó a lo más profundo de Runaterra, donde se encontró a los Vigilantes del Vacío, antes mencionados como mentes colmenas, las cuales anhelaban destruir todo para que volviese el silencio eterno que antes tenían. Lysandra hizo un pacto con ellos y les prometió el control del mundo a cambio de que los vigilantes les cambiasen genéticamente. Hizo que las hermanas dejaran de ser humanas comunes, se volvieron inmortales al paso del tiempo y muy difíciles de matar gracias a su resistencia física. Además, les otorgaron el hielo puro, una sustancia mágica, la cual es un hielo el cual nunca se descongela y nunca se destruye. El hielo puro, además de que es eterno, es un hielo que nunca se derrite, sino que se moldea. Los vigilantes les otorgaron el poder de poder moldear el hielo, con el cual forjaron armas, como podría llegar a ser el arco de Avarosa, el cual actualmente está en posesión de Ace. Con este pacto, las hermanas tenían un poder destructivo, el cual podía rivalizar con los semidioses. Además que, estas sabían que cuanta menos fe tuviesen los mortales en los semidioses, más débil era su poder. Con este nuevo poder, las 3 hermanas subyugaron a todas las tribus de Freljord y se convirtieron en sus reinas. Pero habían pasado por alto que habían hecho un pacto con los Vigilantes del Vacío. Y en lo que conocemos hoy como el Abismo de los Lamentos, los vigilantes empezaron a cruzar y empezaron a destruir Runaterra, como les había prometido Lysandra. Avarosa y Serilda, viendo con las monstruosidades con las que su hermana había pactado a cambio del hielo puro, entendieron que las había condenado a todas y al mundo entero, ya que literalmente parecían imparables. Aquí se desató una batalla desesperada. Miles de guerreros de todas las naciones de Freljord intentaron frenar a las criaturas del vacío, pero vieron que era imposible, que eran invencibles y que borraban todo lo que tocaban. Lysandra, al ver que el mundo entero iba a desaparecer por su culpa, utilizó el poder que le habían regalado en contra de los propios vigilantes del vacío y desató una oleada de hielo puro que congeló todo a su paso. Lysandra, sin advertir que sus hermanas y sus ejércitos también iban a ser afectados por la oleada de hielo puro, sacrificó todo a cambio de salvar al mundo, lo cual hizo que todos se sepultasen en hielo puro a su paso, incluidas sus hermanas Avarosa y Serilda. Lysandra fue la única superviviente, pero se quedó completamente sola en un reino cual iba a ser gobernado por las 3 hermanas. Lysandra, culpable de haber matado a su familia, se aisló en Freljord y borró toda la historia de lo que había pasado. Años después, Lysandra se convirtió en la bruja del hielo, asesinó a cualquiera que intentase conocer la verdad y creó un séquito de seguidores, el cual tenía la función de ocultar todo lo que ocurrió en el pasado. Ella actualmente se enfrenta a un propósito que tiene desde hace miles de años: vigilar el Abismo de los Lamentos.
lugar donde todavía siguen sepultados los vigilantes del vacío. Ella sabe que si en algún momento los vigilantes consiguiesen escapar de su prisión de hielo puro, ni siquiera los mismísimos dioses serían capaces de salvarlos, pues bien sabe que en un pasado tuvo que sacrificarlo todo para simplemente poder retener el poder al que se enfrentaban. Con la sepultación de la historia, debido a Lisandra, muchos de los mortales perdieron la fe en los semidioses. Estos dejaron de adorarlos, lo cual hizo que su poder fuese en disminución. Bolívar, cuando se dio cuenta de que las hermanas le habían utilizado, ya era demasiado tarde, pues la historia se había borrado y había perdido muchísimos seguidores. Esto hizo que el semidios se retirase en un letargo eterno hasta que fuese su momento de despertar de nuevo. Ornn, tras haberse retirado a su forja personal durante la guerra, perdió a todos sus seguidores e hizo que se quedase eternamente forjando, aislado del mundo exterior. La única que todavía puede llegar a tener un mínimo de influencia sobre los habitantes de Freljord actualmente es Anivia, puesto que ésta simboliza la adaptación en estado puro, muriendo y reviviendo varias veces. Esto hizo que Anivia se adaptase a los tiempos actuales y comprendió que en vez de gobernar a las tribus humanas, tenía que guiarlas en su camino. Como podemos ver, Runeterra y el universo entero está construido sobre traiciones. Por un lado, retienen al Forjador de las Estrellas, el Forjador del Cosmos, el cual, si se liberase en algún momento, destruiría por completo la galaxia. Por otro lado, al mismo tiempo, unas hermanas intentaron tomar el control de una región y casi desatan la destrucción del mundo, pero esto solo acaba de empezar. Ahora era el momento en el que los mortales tenían que tomar el control del mundo, el momento en el que los dioses se habían debilitado, el momento en el que la raza humana estuviese en auge. Pero esto va a ser una historia que contemos en otro vídeo. Actualmente el lore del LoL se ha ido renovando y actualizando, eso está claro. Han pasado cosas que no he mencionado, sobre todo en el lore de Aurelion Sol o el de Bolívar. Pero quiero que comprendáis que, a pesar de que tengo en cuenta esas actualizaciones del lore, no están actualmente en la línea cronológica en la que estamos hablando. Es decir, no se han mencionado porque todavía no han ocurrido en este momento de la historia. Tarde o temprano, cuando lleguemos, se mencionarán y se recordarán todas las cosas que he mencionado anteriormente como podría llegar a ser en este capítulo. No os preocupéis, que ya llegaremos a ese momento y obviamente mencionaré todas las actualizaciones del lore como podría llegar a ser que el poder de la corona de Aurelion se está debilitando. Déjame en comentarios si te ha gustado el inicio de esta serie y algunas sugerencias para vídeos de lore de League of Legends que todavía no conocías. Nos vemos en el siguiente vídeo.